El sol caribeño de Cancún ardía sobre el asfalto cuando don Esteban Velarde Montiel estacionó su vieja camioneta Ford junto a la acera. La pintura blanca, descolorida por años de exposición al implacable sol yucateco, contrastaba dramáticamente con los relucientes automóviles europeos que brillaban tras las cristaleras de Autos Premium Riviera Maya, la concesionaria más exclusiva de la península. Don Esteban se miró brevemente en el espejo retrovisor. Sus ojos grises, profundos como cenotes, le devolvieron una mirada serena. Las arrugas en su rostro curtido contaban historias de 4 décadas recorriendo las carreteras de México, desde Tijuana hasta Chetumal. Se ajustó la guayabera desgastada pero impecablemente limpia, tomó su mochila de lona, remendada en más ocasiones de las que podía recordar, y bajó del vehículo. El interior de la concesionaria era un mundo completamente distinto al calor y bullicio de la avenida Kukulcán. El aire acondicionado creaba un ambiente casi frío, mientras el aroma a cuero nuevo y metal pulido impregnaba cada rincón. 3 vendedores, impecablemente vestidos con trajes a medida, conversaban junto al mostrador de cristal. Al abrirse la puerta, giraron simultáneamente sus cabezas, evaluando al recién llegado con miradas profesionales que rápidamente se transformaron en gestos de desdén apenas disimulado. «Buenos días, caballeros», saludó don Esteban, su voz tranquila pero firme, con ese acento del interior que 40 años en la península no habían logrado borrar completamente. El silencio incómodo que siguió solo fue interrumpido por el zumbido del aire acondicionado. Finalmente, el más joven de los 3, un hombre que apenas sobrepasaba los 30 con traje azul marino y corbata perfectamente anudada, se separó del grupo y avanzó hacia el visitante con una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. «Buenos días, señor», respondió Mateo Narváez Cordero, ajustándose los puños de su camisa. «¿En qué podemos ayudarle?» Su tono era sutilmente condescendiente, como quien habla a un niño o a alguien que considera inferior. Don Esteban lo notó inmediatamente, pero mantuvo su expresión serena. «Estoy interesado en adquirir varios vehículos», explicó con sencillez. Mateo lanzó una mirada rápida a sus compañeros. Gabriel Lombardo, el vendedor de mediana edad, soltó una risita apenas audible, mientras Joaquín Mendoza, el gerente de ventas, fingía revisar unos documentos con repentino interés. «Claro, señor», continuó Mateo señalando hacia un rincón de la sala. «Si gusta, puede tomar algunos folletos de nuestros modelos más accesibles, o puedo recomendarle otras agencias en la ciudad donde encontrará vehículos más acordes a sus posibilidades». Don Esteban permaneció inmóvil, su mirada fija en los ojos del joven vendedor. Cuando habló, lo hizo con la misma calma, pero había algo en su voz que hizo que Mateo se tensara imperceptiblemente. «En realidad estoy interesado en adquirir 5 unidades del modelo Constellation», señaló hacia el vehículo más lujoso de la sala, un sedán alemán cuyo precio superaba los 2 millones de pesos. «Para mi empresa de transportes». La concesionaria estalló en carcajadas mal disimuladas. Gabriel ya ni siquiera intentaba ocultar su diversión, mientras Joaquín se acercaba al grupo con una sonrisa burlona en el rostro. «Disculpe, señor», Velarde dijo. Intervino Joaquín con falsa cordialidad. «El Constellation es nuestro modelo premium. Cada unidad supera los 2 millones de pesos, y hablamos de 5. Es una inversión considerable. Quizás podríamos mostrarle algo más realista». Don Esteban asintió lentamente, como quien escucha a un niño decir una tontería, pero no quiere avergonzarlo. «Comprendo perfectamente el valor de lo que estoy solicitando, señor Mendoza», respondió, sorprendiendo al gerente al llamarlo por su apellido sin haberse presentado. Transportes Velarde opera actualmente una flota de 32 vehículos comerciales entre Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Estamos expandiendo nuestras operaciones hacia el mercado premium de traslados ejecutivos y necesitamos unidades que reflejen la calidad de nuestro servicio. Los 3 hombres intercambiaron miradas de incredulidad. Mateo, sin embargo, mantenía su expresión burlona. «¿Transportes Velarde? Nunca he oído hablar de esa empresa», comentó con desdén. «Y créame que conozco todas las empresas importantes de la zona». «No lo dudo, joven», respondió don Esteban con una sonrisa serena. «Aunque me sorprende,
considerando que llevamos operando en la península desde antes que usted naciera. El silencio que siguió tenía un peso diferente. Joaquín, percibiendo que algo no encajaba en su evaluación inicial, dio un paso adelante adoptando un tono más profesional. ¿Le importaría mostrarnos alguna identificación o documentación de su empresa, señor Velarde? Es un procedimiento estándar para transacciones de este volumen. La petición parecía razonable, pero el tono seguía siendo condescendiente. Don Esteban asintió nuevamente y con movimientos pausados abrió su mochila desgastada. De ella extrajo una carpeta de cuero marrón, tan gastada como su propietario parecía estarlo. Al abrirla, sin embargo, reveló documentos perfectamente organizados y protegidos con fundas transparentes. Aquí tiene mi identificación, entregó su credencial oficial. Estos son los documentos de constitución de Transportes Velarde S.A. Pasó un legajo amarillento. Y esta es la carta de aprobación de crédito del Banco Peninsular por $2 millones para la adquisición de nuevas unidades. El rostro de Joaquín Mendoza cambió drásticamente al leer el membrete del banco más exclusivo de Quintana Roo. Sus dedos temblaron ligeramente al sostener la carta, reconociendo inmediatamente la firma del director regional, con quien había intentado, sin éxito, concertar una cita durante años. «Esto parece estar en orden, señor Velarde», murmuró su voz repentinamente respetuosa. «Permítame mostrarle personalmente las características de los modelos que tenemos disponibles». Don Esteban levantó una mano, deteniendo las palabras del gerente. «No será necesario», dijo con firmeza. «He cambiado de opinión». Joaquín palideció, calculando mentalmente la comisión que estaba a punto de evaporarse frente a sus ojos. Una venta de 10 millones de pesos significaba una comisión equivalente a 3 meses de su salario base. «Señor Velarde, por favor», intervino, incapaz de ocultar su nerviosismo. «Quizás comenzamos con el pie izquierdo, pero le aseguro que podemos ofrecerle un servicio excepcional». «No lo dudo», respondió don Esteban guardando meticulosamente sus documentos, «pero prefiero hacer negocios con personas que me respeten sin conocer el contenido de mi cartera». Con esas palabras cerró su mochila y se dirigió hacia la puerta. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral que había caído sobre la concesionaria. Los 3 vendedores permanecieron inmóviles, contemplando cómo la comisión más grande del mes se alejaba con aquel hombre de guayabera gastada y ojos de cenote. Fue Gabriel quien reaccionó primero, corriendo literalmente hacia la puerta. «Don Esteban, espere, por favor», exclamó cuando el hombre ya tenía la mano sobre el tirador de la puerta. El anciano se detuvo y giró lentamente. Su expresión era indescifrable, pero había algo en su mirada que hizo que Gabriel sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Esta mañana», comenzó don Esteban, su voz tan suave que obligó a todos a acercarse para escucharlo. «Estuve en nuestro taller principal, supervisando personalmente la revisión de 10 unidades. Me manchó las manos de grasa y aceite, como lo he hecho durante 40 años, no porque tenga que hacerlo, sino porque elijo hacerlo. Cada motor que he revisado, cada ruta que he trazado, cada cliente que he transportado, forma parte de lo que soy». Hizo una pausa y recorrió con la mirada a los 3 hombres. «Vine aquí directamente desde el taller. No me cambié de ropa ni limpié mis botas porque pensé, ingenuamente quizás, que en un negocio serio valorarían más mi solidez financiera que mi apariencia. Me equivoqué». La vergüenza comenzó a asomar en los rostros de los 3 vendedores, pero don Esteban no había terminado. «Quiero hablar con el dueño de esta concesionaria», declaró con firmeza. «No con empleados, sino con quien toma las decisiones finales». Joaquín tragó saliva audiblemente antes de responder. «El licenciado Elizondo no se encuentra en las instalaciones en este momento, pero puedo llamarlo si lo desea». «Hágalo», ordenó don Esteban, «y dígale exactamente quién quiere hablar con él». Con manos temblorosas, Joaquín extrajo su teléfono móvil y marcó un número. Los segundos que tardó en establecerse la comunicación parecieron eternos en el silencio tenso de la sala. «Licenciado Elizondo, buenos días», comenzó Joaquín con voz profesional pero notablemente nerviosa. «Disculpe la molestia, pero tenemos aquí al señor Esteban Velarde Montiel, de Transportes Velarde,
quien solicita hablar personalmente con usted sobre la adquisición de varias unidades Constellation. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos a los tres vendedores. Del otro lado de la línea, la voz del siempre formal y distante Ricardo Elizondo estalló en entusiasmo, tan fuerte que incluso don Esteban pudo escucharla desde varios metros de distancia. «¿Don Esteban está ahí?» «Por supuesto. Dile que voy para allá inmediatamente. Estaré en 10 minutos. No lo dejes ir bajo ninguna circunstancia». La llamada terminó abruptamente, dejando a Joaquín con el teléfono en la mano y una expresión de absoluta confusión. Los tres vendedores miraron a don Esteban como si de pronto hubiera cambiado de forma ante sus ojos. «El licenciado Elizondo viene en camino», informó Joaquín intentando recuperar la compostura. «Estará aquí en 10 minutos. Mientras tanto, ¿puedo ofrecerle algo de beber? ¿Café, agua, quizás algo más fuerte?» Don Esteban negó con la cabeza y se dirigió hacia uno de los vehículos en exhibición. Era el Constellation, un sedán que combinaba lujo y potencia en proporciones perfectas. Pasó su mano callosa por la carrocería inmaculada con la delicadeza de quien acaricia una obra de arte. 600 caballos de fuerza, inyección directa con doble turbo, sistema de navegación integrado con reconocimiento de voz en 12 idiomas, incluido el maya, comentó sin mirar los folletos. Suspensión neumática adaptativa que se ajusta automáticamente según la velocidad y el terreno. Carrocería reforzada con aleación de aluminio y fibra de carbono. Mateo, el vendedor joven, parpadeó sorprendido. Él mismo había tenido que memorizar esas especificaciones durante semanas y aún consultaba el catálogo cuando algún cliente hacía preguntas técnicas detalladas. «¿Cómo sabe todo eso?», preguntó, incapaz de contenerse. Don Esteban sonrió por primera vez desde que entró en la concesionaria, una sonrisa que iluminó momentáneamente su rostro curtido por el sol y los años. «Joven, cuando tu supervivencia depende de entender cómo funciona un motor, aprendes a leer sobre ellos. Cuando pasas 40 años comprando vehículos para una flota, aprendes a investigar antes de gastar tu dinero». Se alejó del automóvil y miró por el ventanal hacia la calle, donde su vieja camioneta Ford destacaba tristemente entre los lujosos vehículos estacionados. «Empecé con una sola unidad», dijo casi para sí mismo. «Un camión usado que compré con préstamos de 3 amigos diferentes. Eso fue hace 38 años. Los tres vendedores guardaron silencio, sintiendo que estaban presenciando algo importante, aunque ninguno comprendía completamente qué era. Afuera, el sol de Cancún seguía brillando implacable sobre el asfalto, mientras dentro de la concesionaria, algo fundamental estaba a punto de cambiar para siempre en la vida de todos los presentes. En los 20 minutos que siguieron, mientras esperaban la llegada del licenciado Elizondo, un silencio incómodo reinaba en la concesionaria. Don Esteban permanecía de pie junto al ventanal, aparentemente absorto en sus pensamientos, mientras los tres vendedores intercambiaban miradas nerviosas sin saber cómo proceder. Fue Mateo quien finalmente rompió el silencio, más por inquietud que por verdadero interés. «¿Mencionó que comenzó con un solo camión, don Esteban?», preguntó intentando sonar casual. El anciano giró lentamente, sus ojos grises evaluando al joven vendedor antes de responder. «Así es», confirmó con voz pausada. «Un Dina modelo 86, con más de 300.000 kilómetros cuando lo compré. Todos decían que era una locura que no duraría ni 6 meses en la carretera». Se acercó nuevamente al grupo y por primera vez los vendedores notaron detalles que habían pasado por alto. La postura erguida pese a los años, la mirada penetrante que parecía evaluar constantemente su entorno, las manos callosas pero con uñas perfectamente limpias, de quien conoce el valor del trabajo duro y la presentación. «Pasé 3 años ahorrando cada centavo para comprar el segundo vehículo», continuó, su mirada perdiéndose momentáneamente en recuerdos lejanos. «Conducía 16 horas diarias, dormía en la cabina para no gastar en hoteles, reparaba yo mismo las averías en la carretera». Gabriel, el vendedor de mediana edad, sintió un nudo en el estómago. Él, que se quejaba por tener que quedarse 1 hora extra ocasionalmente, jamás había construido nada desde cero. «Debió ser muy difícil», comentó, con genuino respeto en su voz.
Don Esteban asintió levemente. Lo fue. Pero tenía a Carmen a mi lado. Una sombra de dolor atravesó su rostro al mencionar aquel nombre. Mi esposa cosía mi ropa cuando se rompía en lugar de comprar nueva. Preparaba comida que pudiera llevar en mis viajes para que no gastara en restaurantes. La gente en el mercado pensaba que éramos pobres, pero estábamos construyendo un futuro. Joaquín se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. ¿Su esposa aún? Falleció hace 2 años. Respondió don Esteban, su voz firme pero con un trasfondo de tristeza infinita. 50 años juntos. Me acompañó desde que éramos 2 soñadores en Comitán de Domínguez, Chiapas, hasta que construimos lo que hoy es Transportes Velarde. Los 3 hombres guardaron un respetuoso silencio. Mateo, quien había sido el más burlón inicialmente, comenzaba a sentir una mezcla de vergüenza y fascinación. Cuando llegamos a Cancún en los 80, esto era muy diferente, continuó don Esteban mirando a través del ventanal hacia la moderna avenida Kukulcán. La zona hotelera apenas comenzaba a desarrollarse. Conseguimos contratos para transportar materiales de construcción. Después, cuando los grandes hoteles abrieron, empezamos a ofrecer servicios de traslado para turistas. Carmen tenía visión. Fue ella quien insistió en que debíamos expandirnos a servicios premium antes que nadie más lo hiciera. Don Esteban se interrumpió al escuchar el sonido de un vehículo deteniéndose bruscamente frente a la concesionaria. A través del cristal pudieron ver un sedán negro último modelo. Del automóvil descendió un hombre de unos 50 años, vestido con un impecable traje azul marino. Su cabello entrecano perfectamente peinado y su porte distinguido reflejaban a alguien acostumbrado a moverse en círculos de poder. Ricardo Elizondo Fuentes, dueño de la cadena de concesionarias más exclusiva de la península de Yucatán, prácticamente corrió hacia la entrada. Los 3 vendedores jamás habían visto a su jefe moverse con tanta urgencia. Al abrirse la puerta, el rostro de Ricardo se iluminó con una sonrisa genuina. «Don Esteban», exclamó avanzando con los brazos extendidos. «Qué honor inesperado tenerlo en mi humilde negocio». Los vendedores observaron atónitos cómo su siempre distante y formal jefe abrazaba efusivamente al anciano de guayabera desgastada. Más sorprendente aún fue ver cómo don Esteban correspondía al abrazo con similar entusiasmo. «Ricardo, muchacho, ha pasado tiempo», respondió don Esteban, dando palmadas afectuosas en la espalda del empresario. «Te has convertido en todo un magnate». Ricardo rió con genuina modestia, un gesto que sus empleados jamás habían presenciado. «Apenas un pequeño empresario comparado con usted, don Esteban», respondió. «Todo lo que sé sobre negocios lo aprendí observándolo a usted y a doña Carmen, que en paz descanse». Se persignó brevemente al mencionar a la difunta esposa de don Esteban, un gesto que sorprendió aún más a los vendedores, quienes nunca habían asociado a su pragmático jefe con manifestaciones religiosas. «Mi primer trabajo fue como asistente administrativo en Transportes Velarde», explicó Ricardo, dirigiéndose a sus empleados. «Don Esteban y doña Carmen me dieron una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Yo era un chamaco recién llegado de Guadalajara, sin experiencia y con más sueños que habilidades». Don Esteban sonrió con nostalgia. «Carmen siempre decía que tenías potencial. Veo que no se equivocó». La expresión de Ricardo se tornó seria de repente. «Joaquín, ¿puedo saber por qué don Esteban tuvo que solicitar hablar conmigo en lugar de ser atendido como corresponde desde el momento en que cruzó esa puerta?» El gerente de ventas palideció visiblemente, buscando desesperadamente palabras que pudieran salvarlo de la ira de su jefe. Fue don Esteban quien intercedió. «No culpes al muchacho, Ricardo», dijo con calma. «Fue un malentendido inicial. Vine directamente del taller, como puedes ver», señaló su ropa sencilla. «A veces olvidamos que la apariencia puede engañar». Ricardo miró alternadamente a sus 3 empleados y a don Esteban, comprendiendo rápidamente lo sucedido. «Por favor, pasemos a mi oficina», invitó, señalando hacia un pasillo lateral. «Tengo un café de Chiapas que estoy seguro apreciará. Usted siempre decía que no hay mejor café que el de su tierra natal». Don Esteban asintió, pero antes de seguir a Ricardo, se volvió hacia los 3 vendedores. «¿Les importa acompañarnos?», preguntó, sorprendiendo tanto a los empleados como al propio Ricardo. «Creo que esta conversación podría resultarles
instructiva. Los 4 hombres siguieron a don Esteban por el pasillo, hacia la elegante oficina del dueño. Una vez dentro, Ricardo se apresuró a servir personalmente 5 tazas de café, un honor que normalmente delegaba en su asistente personal. «Cuénteme, don Esteban», comenzó Ricardo una vez que todos estuvieron sentados. «¿Qué lo trae a mi concesionaria después de tanto tiempo?» El anciano dio un sorbo a su café antes de responder. «Estamos expandiendo nuestra división de servicios ejecutivos», explicó. «La demanda de transporte premium en la Riviera Maya sigue creciendo, especialmente para eventos corporativos y bodas de alto nivel. Necesitamos 5 unidades que reflejen la calidad que ofrecemos». Ricardo asintió entusiasmado. «El Constellation sería perfecto para ese propósito. Acaba de llegar el modelo 2026 con mejoras sustanciales en el sistema de entretenimiento a bordo y mayor autonomía eléctrica». Mientras los 2 hombres discutían especificaciones técnicas, los 3 vendedores permanecían en silencio, observando la interacción. Era evidente para cualquiera que don Esteban conocía perfectamente cada aspecto técnico mencionado, frecuentemente añadiendo observaciones que incluso sorprendían al propio Ricardo. Después de unos minutos, la conversación tomó un giro inesperado. «Ricardo, ¿recuerdas esa concesionaria en Mérida, hace unos 30 años?» preguntó don Esteban, con una mirada significativa. El rostro del empresario se ensombreció al instante. «¿Cómo olvidarlo?», respondió bajando ligeramente la voz. «Fue una de las lecciones más importantes de mi vida». «¿Qué sucedió?», preguntó Mateo, incapaz de contener su curiosidad, y recibiendo inmediatamente una mirada reprobatoria de Joaquín. Don Esteban observó al joven vendedor durante varios segundos antes de decidir responder. Era 1995. Transportes Velarde comenzaba su expansión hacia la península. Necesitábamos adquirir varias unidades para cubrir rutas entre Mérida y Cancún. Ricardo acababa de graduarse de la universidad y trabajaba conmigo como asistente. Lo envié a cotizar a 3 concesionarias diferentes. Ricardo continuó la historia. En la primera me trataron exactamente como... Hizo una pausa, mirando significativamente a sus empleados. «Como ustedes trataron inicialmente a don Esteban hoy». El vendedor vio a un joven de 20 y pocos años, sin traje, pidiendo información sobre varias unidades de gama alta. Ni siquiera me dejó terminar de hablar antes de sugerirme que buscara algo más acorde a mis posibilidades. Don Esteban asintió lentamente. En la segunda concesionaria, prosiguió, el vendedor, un señor de edad avanzada llamado don Jaime, trató a Ricardo con respeto desde el primer momento. No le importó su juventud ni su ropa sencilla. Escuchó atentamente, respondió a todas sus preguntas y lo trató como a un cliente serio. «Contraté 10 unidades ese mismo día», añadió Ricardo. «Una compra de casi $1 millón en aquella época». El silencio que siguió fue pesado, cargado de comprensión. Los 3 vendedores comenzaban a dimensionar la magnitud de su error. «¿Qué pasó con el vendedor de la primera concesionaria?», preguntó Gabriel con voz apenas audible. Don Esteban esbozó una sonrisa melancólica. Nunca prosperó. Siguió juzgando libros por sus portadas toda su vida. La última vez que supe de él, seguía vendiendo vehículos, siempre quejándose de su mala suerte, sin entender que la fortuna había llamado a su puerta muchas veces, pero él estaba demasiado ocupado evaluando zapatos y relojes para reconocerla. «¿Y don Jaime?», preguntó Mateo, intuyendo la respuesta. «Se convirtió en socio del negocio 5 años después», respondió Ricardo con orgullo. «Fue mi mentor cuando abrí mi primera concesionaria. Me enseñó que en este negocio, como en la vida, la dignidad y el respeto son inversiones que siempre generan los mejores rendimientos». Don Esteban dejó su taza sobre la mesa y miró directamente a los 3 vendedores. «La vida tiene formas curiosas de enseñarnos», dijo con voz tranquila pero firme. «A veces nos presenta oportunidades disfrazadas de problemas, otras veces bendiciones con apariencia de personas comunes. Lo verdaderamente valioso no siempre brilla a simple vista». Se levantó lentamente, y Ricardo se apresuró a ponerse de pie también. «¿Entonces no está interesado en nuestros vehículos, don Esteban?», preguntó el dueño de la concesionaria con evidente preocupación. El anciano permaneció en silencio durante unos segundos,
observando a cada uno de los presentes. «Todavía no he tomado una decisión», respondió finalmente. «Mañana regresaré con mi contador y mi ingeniero de flota para analizar las especificaciones en detalle». Miró directamente a Mateo, el vendedor joven que lo había recibido inicialmente con desdén. «¿Puedes atendernos tú personalmente?», preguntó, sorprendiendo a todos los presentes. «Digamos, a las 10 de la mañana». Mateo, completamente descolocado, apenas pudo asentir. Por supuesto, don Esteban, será un honor». «Excelente», respondió el anciano, dirigiéndose hacia la puerta. «Ricardo, siempre es un placer verte. Dale mis saludos a Mariana y a los niños». «Ya no son tan niños, don Esteban», sonrió Ricardo. «Daniela acaba de terminar su maestría en administración y Roberto está en su tercer año de ingeniería. El tiempo vuela», asintió don Esteban con melancolía. «Déjame acompañarte hasta tu auto», insistió Ricardo. Los dos hombres salieron juntos de la oficina, dejando a los tres vendedores sumidos en un silencio absoluto. A través del ventanal, los vieron caminar hacia la vieja camioneta Ford. Ricardo, el hombre que conducía un vehículo de más de 2 millones de pesos, miraba con evidente respeto aquella reliquia rodante. La sorpresa en los rostros de los tres vendedores fue total cuando observaron a don Esteban luchar con la cerradura oxidada de la puerta, que parecía atascarse. El motor tosió varias veces antes de arrancar, emitiendo una nube de humo grisáceo por el tubo de escape. Aquel hombre que acababa de contemplar la compra de vehículos por valor de 10 millones de pesos conducía un vehículo que no valdría ni 50,000. Ricardo regresó a la concesionaria con expresión grave. Antes de que pudiera hablar, Joaquín se adelantó. «Licenciado Elizondo, queremos disculparnos. No sabíamos quién era». «Ese es precisamente el problema», interrumpió Ricardo, su voz más seria de lo que jamás habían escuchado. «No deberían tratar diferente a don Esteban porque es millonario. Deberían tratar a cada persona que cruza esa puerta con el mismo respeto que le mostrarían a él». Se acercó al ventanal, observando cómo la vieja camioneta se alejaba lentamente. «¿Saben por qué conduce ese vehículo?», preguntó retóricamente. «Podría comprar 100 vehículos de lujo mañana mismo si quisiera, pero esa camioneta fue su primer vehículo personal después de años transportando carga. La conserva porque le recuerda de dónde viene, porque no necesita impresionar a nadie, porque su verdadera riqueza está en lo que construyó, no en lo que exhibe». Se volvió hacia sus empleados, su mirada más dura que nunca. «Mañana, cuando don Esteban regrese, los tres lo atenderán como si fuera el cliente más importante que han tenido en sus vidas», ordenó, «porque lo es. Y si me entero de que ha recibido un trato menos que excepcional, las consecuencias serán severas. ¿Está claro?». Los tres asintieron en silencio, comprendiendo la gravedad de la situación. Mientras Ricardo se retiraba a su oficina, los vendedores permanecieron inmóviles, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Mateo miró por la ventana, en la dirección por donde había desaparecido la camioneta. Una sensación incómoda se había instalado en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Vergüenza genuina. La noche cayó sobre Cancún, trayendo consigo esa particular mezcla de brisa caribeña y luces brillantes que caracterizan a la zona hotelera. En su modesta casa de Puerto Juárez, don Esteban Velarde contemplaba el mar desde su terraza. La vivienda, aunque sencilla en comparación con las mansiones que podría permitirse, tenía una vista privilegiada del mar Caribe y de la isla Mujeres a lo lejos. El anciano sostenía entre sus manos una taza de té de manzanilla, mientras su mente repasaba los acontecimientos del día. No era la primera vez que lo juzgaban por su apariencia, y probablemente no sería la última. Sin embargo, algo en la actitud de aquel joven vendedor, Mateo, había despertado un recuerdo lejano que creía olvidado. Don Esteban se levantó lentamente y entró en la casa. En el pasillo principal, una galería de fotografías contaba la historia de su vida. Se detuvo frente a una imagen en particular. Él y Carmen, 40 años atrás, de pie junto a su primer camión. Ambos sonreían a la cámara con esa mezcla de orgullo y esperanza que solo poseen quienes están comenzando a construir un sueño. «Carmen»,
susurró, rozando con sus dedos el rostro sonriente de la fotografía. Hoy volvía a ser aquel muchacho que nadie tomaba en serio. En la imagen, su esposa vestía un sencillo vestido floreado y él una camisa remendada, pero impecablemente limpia. El camión detrás de ellos, un viejo Dina con la pintura desconchada, llevaba orgullosamente el rótulo Transportes Velarde, pintado a mano por la propia Carmen. «Recuerdo cuando pintaste esas letras», continuó hablando a la fotografía. «Te burlabas de mi letra horrible y decías que ningún cliente confiaría en nosotros si veían mi caligrafía». Una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro curtido. 2 años después de la partida de Carmen, la casa seguía sintiéndose demasiado grande, demasiado silenciosa. El éxito empresarial, las propiedades, las cuentas bancarias, todo parecía vacío sin ella para compartirlo. Tomó el teléfono y marcó un número que sabía de memoria. «Emiliano, habla don Esteban», dijo cuando respondieron al otro lado. «Necesito que mañana me acompañes a la concesionaria Autos Premium de la zona hotelera. Vamos a revisar esos Constellation que te comenté». «Sí, a las 10 está bien. Trae toda la documentación técnica y los análisis comparativos con las otras marcas». Tras colgar, realizó una segunda llamada. «Buenas noches, Jimena. Disculpa la hora». «Sí, necesito que mañana me acompañes a una concesionaria. Trae los estados financieros actualizados y la proyección de flujo para el próximo trimestre. También el análisis de depreciación que preparaste la semana pasada». «Perfecto. Nos vemos en la oficina a las 9». Al terminar la segunda llamada, don Esteban regresó a la terraza. Las luces de los hoteles de la zona hotelera brillaban a lo lejos y más allá, la oscuridad del mar se extendía hasta fundirse con el cielo estrellado. Por un momento, recordó aquellas noches en la carretera, cuando dormía en la cabina del camión para ahorrar en hoteles, con Carmen a su lado, ambos soñando con un futuro que entonces parecía casi imposible. «Mañana les enseñaré algo, mi Carmen», murmuró al viento. «Algo que tú me enseñaste a mí». Mientras tanto, en un modesto departamento en la colonia Donceles, Mateo Narváez no podía conciliar el sueño. El joven vendedor daba vueltas en su cama, reviviendo una y otra vez los eventos de aquel día. La vergüenza que había sentido inicialmente se había transformado en algo más profundo, una incomodidad existencial que no lo dejaba descansar. Se levantó y encendió la luz de su mesita de noche. Sobre ella, una fotografía enmarcada mostraba a un hombre de mediana edad junto a un camión de carga. Mateo tomó el marco entre sus manos, observando el rostro sonriente de su padre. «Papá», susurró, «hoy me comporté exactamente como esas personas que siempre criticabas». Salvador Narváez había sido mecánico de camiones toda su vida. Había fallecido 3 años atrás, dejando a su hijo una modesta herencia y consejos que, hasta ese día, Mateo había elegido ignorar convenientemente. «Respeta siempre a los hombres de la carretera, hijo», le decía frecuentemente. «Ellos mueven al país mientras otros solo hablan de moverlo». Mateo dejó la fotografía en su lugar y regresó a la cama, pero el sueño seguía eludiéndolo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había decepcionado profundamente a su padre, y esa sensación era insoportable. A la mañana siguiente, la concesionaria Autos Premium Riviera Maya abría sus puertas a las 9 en punto, como cada día. Sin embargo, algo era diferente. Mateo, Gabriel y Joaquín habían llegado 1 hora antes, algo sin precedentes en la historia del negocio. «¿Estamos seguros de que vendrá?», preguntó Gabriel, mientras acomodaba por 5ª vez los catálogos sobre el mostrador. «El licenciado Elizondo dijo que don Esteban nunca falta a su palabra», respondió Joaquín, quien había pasado la última hora revisando obsesivamente cada detalle de la presentación que habían preparado. Mateo permanecía inusualmente silencioso, verificando que cada vehículo en exposición estuviera impecable. Se había vestido con particular esmero esa mañana, eligiendo su mejor traje y la corbata que su padre le había regalado para su graduación. «¿Estás bien?», le preguntó Gabriel notando su nerviosismo. Mateo tardó unos segundos en responder. «Mi padre era mecánico de camiones», dijo finalmente. «Trabajó para varias empresas de transporte toda su vida.
Tal vez incluso reparó alguno de los camiones de don Esteban en algún momento. Gabriela asintió, sin saber qué más añadir. Siempre me decía que respetara a los hombres de la carretera, continuó Mateo, su voz casi un susurro, que ellos movían al país mientras otros solo hablaban. Creo que estaría muy decepcionado de mí si hubiera visto cómo me comporté ayer. Joaquín, que había estado escuchando, se acercó y colocó una mano sobre el hombro del joven. Todos cometemos errores, Mateo, dijo con sinceridad inusual en él. Lo importante es aprender de ellos. A las 10 en punto, una camioneta SUV de gama media se detuvo frente a la concesionaria. De ella descendieron 3 personas. Don Esteban, vestido con pantalón oscuro y guayabera blanca impecablemente planchada. Un hombre de unos 40 años que cargaba un maletín de cuero. Y una mujer joven de aspecto profesional que llevaba una tablet y una carpeta. Los 3 vendedores salieron a recibirlos, manteniendo una postura respetuosa pero no servil. «Buenos días, don Esteban», saludó Mateo extendiendo su mano. «Bienvenidos a Autos Premium Riviera Maya. Es un honor tenerlos aquí». El anciano estrechó firmemente la mano ofrecida, evaluando con su mirada penetrante el cambio en la actitud del joven. «Buenos días, Mateo», respondió, para sorpresa del vendedor, que no esperaba que recordara su nombre. «Te presento a Emiliano Castillo, mi ingeniero de flota, y a Jimena Ortiz, mi contadora y administradora financiera». Tras los saludos formales, el grupo ingresó a la concesionaria. La atmósfera era completamente diferente a la del día anterior. No había tensión ni desdén, sino un ambiente de respeto profesional. «Hemos preparado una presentación detallada de los modelos Constellation», comenzó Joaquín. «Si gustan seguirme a la sala de conferencias». La siguiente hora transcurrió en un intercambio técnico y financiero que puso a prueba los conocimientos de los 3 vendedores. Emiliano, el ingeniero de flota, demostró un dominio absoluto de cada aspecto técnico de los vehículos, formulando preguntas que en ocasiones dejaban momentáneamente sin respuesta, incluso al experimentado Joaquín. Jimena, por su parte, analizaba con precisión quirúrgica cada aspecto financiero de la transacción, desde tasas de interés hasta valoraciones de reventa proyectadas a 5 años. Lo más sorprendente para los vendedores fue observar cómo don Esteban participaba activamente en ambas conversaciones, demostrando conocimientos profundos tanto de ingeniería automotriz como de finanzas. En ningún momento consultó notas o solicitó aclaraciones básicas. «El sistema de navegación actual», señaló en un momento dado, «utiliza mapas Galileo de última generación, pero tengo entendido que para el próximo año implementarán actualizaciones satelitales automáticas sin costo adicional. ¿Es correcto?». Joaquín tuvo que verificar la información en su tablet antes de confirmar que efectivamente ese servicio estaría disponible para los modelos adquiridos este año. Mientras revisaban las opciones de tapicería y acabados interiores, Mateo encontró un momento para acercarse discretamente a don Esteban. «Don Esteban», comenzó con voz ligeramente temblorosa, «quisiera disculparme personalmente por mi comportamiento de ayer. No hay excusa para la forma en que lo traté». El anciano lo observó en silencio durante unos segundos que a Mateo le parecieron eternos. «Mi padre», continuó el joven vendedor, «fue mecánico de camiones toda su vida. Falleció hace 3 años. Siempre me decía que respetara a los trabajadores de la carretera, que ellos movían al mundo mientras otros solo hablaban de moverlo». Se detuvo, tomando aire para controlar el temblor en su voz. «Él estaría avergonzado de mí hoy», concluyó bajando la mirada. Y con razón. Don Esteban permaneció en silencio unos segundos más antes de colocar una mano en el hombro del joven. «¿Cómo se llamaba tu padre?», preguntó con voz serena. «Salvador. Salvador Narváez Ruiz». Una chispa de reconocimiento brilló en los ojos de don Esteban. «¿Trabajó en los talleres peninsulares de Mérida?». Mateo levantó la mirada sorprendido. «Sí, durante casi 10 años, antes de venir a Cancún». Don Esteban sonrió levemente. «Conocí a tu padre, muchacho. Era uno de los mejores mecánicos de la península. Podía diagnosticar un problema de motor solo escuchándolo, cuando otros necesitaban equipos computarizados». El joven vendedor sintió un nudo en la garganta. «Nunca me contó que lo conociera a usted».
Salvador no era hombre de presumir, respondió don Esteban, pero te diré algo importante. Lo que define a una persona no es el error que comete, sino cómo se levanta después de cometerlo. El verdadero carácter se mide en la recuperación, no en la ausencia de caídas. Mateo asintió lentamente, procesando aquellas palabras. Tu padre estaría orgulloso de verte reconocer tu error y aprender de él, añadió don Esteban. Eso requiere más valor que pretender que nunca nos equivocamos. La conversación fue interrumpida por Emiliano, quien se acercó con algunos documentos técnicos que requerían la atención de don Esteban. Mateo se retiró discretamente, sintiendo una extraña mezcla de vergüenza, alivio y algo parecido a la esperanza. Durante las 2 horas siguientes, el grupo revisó meticulosamente cada aspecto técnico y financiero de la posible adquisición. Don Esteban parecía conocer cada respuesta antes de que fuera dada, pero permitía que los vendedores explicaran todo detalladamente, una forma sutil de darles la oportunidad de demostrar su profesionalismo. El plazo de entrega estándar es de 45 días, explicó Gabriel en determinado momento, pero podríamos acelerarlo a 30 días con un cargo adicional moderado. Don Esteban negó con la cabeza. No es necesario apresurar nada, respondió con tranquilidad. Prefiero trabajo bien hecho a trabajo rápido. Mis conductores actuales pueden cubrir las rutas hasta entonces. Tomó su teléfono móvil, un modelo antiguo pero perfectamente funcional, y marcó un número. Emiliano, revisa nuevamente las especificaciones de suspensión para las unidades que operarán en la ruta Cancún-Tulum, indicó a su ingeniero, quien inmediatamente desplegó varios documentos sobre la mesa. Recuerda que ese tramo tiene secciones bastante irregulares, especialmente durante la temporada de lluvias. Finalmente, cerca del mediodía, don Esteban pareció satisfecho con la información recibida. Bien, creo que tenemos todo lo necesario para tomar una decisión, anunció mirando a sus acompañantes, quienes asintieron en confirmación. Jimena, ¿puedes preparar la documentación para la adquisición de las 5 unidades modelo Constellation en la configuración que hemos discutido? La joven contadora asintió ya tecleando en su tablet. Lo tendré listo esta misma tarde, don Esteban, confirmó. ¿Preferencia en el método de pago? Transferencia bancaria estándar, como siempre, respondió el anciano. Programa el primer pago para el lunes próximo. Los 3 vendedores intercambiaron miradas de satisfacción contenida. La venta no solo estaba concretándose, sino que representaba la comisión más importante del trimestre para todos ellos. Ha sido un verdadero placer hacer negocios con ustedes, dijo Joaquín sin poder ocultar completamente su alivio. Nos aseguraremos de que cada detalle sea atendido con la máxima profesionalidad. Don Esteban asintió lentamente. Esto es exactamente lo que debió haber sucedido ayer, comentó con voz tranquila pero firme. Me alegra que suceda hoy. Significa que han aprendido algo. El silencio que siguió fue breve pero cargado de significado. Los 3 vendedores comprendían perfectamente a qué se refería. Joaquín, continuó don Esteban, ¿podrías proporcionarle a Jimena la información de contacto directo del departamento financiero? Ella coordinará todos los detalles del pago y la documentación. El gerente de ventas asintió rápidamente, entregando una tarjeta de presentación a la contadora. ¿Puedo ofrecerles algo para celebrar?, preguntó Gabriel. Tenemos champán reservado para ocasiones especiales como esta. Don Esteban sonrió levemente. Un café será suficiente, respondió. Como el de ayer, si es posible. Un buen café de Chiapas siempre ha sido mi celebración preferida. Mientras Gabriel se apresuraba a preparar el café, Mateo permaneció junto a don Esteban, observándolo con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Puedo preguntarle algo, don Esteban?, dijo finalmente. El anciano asintió. ¿Por qué nos dio una segunda oportunidad?, continuó Mateo. Después de cómo lo tratamos ayer, habría sido completamente comprensible que llevara su negocio a otra concesionaria. Don Esteban tomó la taza de café que Gabriel acababa de servirle antes de responder. A veces, dijo después de dar un sorbo, las personas más valiosas que encontrarás en la vida son aquellas que han cometido errores, los han reconocido y han aprendido de ellos. Son más confiables que quienes creen que nunca se equivocan.
Miró directamente a los 3 vendedores antes de continuar. Todos merecemos una segunda oportunidad. La pregunta es, ¿qué haremos con ella? Aquella tarde, después de finalizar el trato con Autos Premium Riviera Maya, don Esteban regresó a las oficinas centrales de Transportes Velarde. El edificio, ubicado estratégicamente en la zona industrial de Cancún, no ostentaba lujos innecesarios, pero irradiaba solidez. 3 pisos de cristal y concreto albergaban las operaciones administrativas de una empresa que había crecido exponencialmente desde sus humildes inicios. En el estacionamiento, junto a los vehículos modernos de los ejecutivos, destacaba la vieja camioneta Ford de don Esteban, ocupando el espacio marcado como presidente. Era una imagen que frecuentemente desconcertaba a los visitantes, pero que todo el personal entendía perfectamente. Mientras caminaba por el vestíbulo principal, los empleados lo saludaban con genuino respeto. No era la reverencia temerosa que muchos empresarios poderosos inspiraban, sino el afecto sincero hacia un líder que conocía por nombre a cada uno de sus trabajadores. Don Esteban tiene una videollamada programada con los clientes de Punta Cana en 20 minutos, le recordó su asistente mientras le entregaba varios documentos para revisión. Gracias, Lupita, respondió el anciano. Antes de eso, ¿podrías pedirle a Emiliano y Jimena que pasen a mi oficina? Hay algo que quisiera discutir con ellos. Minutos después, en la sobria pero elegante oficina de la presidencia, don Esteban contemplaba la vista de la ciudad a través del ventanal. Las paredes estaban decoradas con fotografías que narraban la historia de la empresa. El primer camión, la apertura de la primera oficina, Carmen y él junto a sus primeros empleados, la expansión a nuevas rutas. ¿Nos mandó llamar don Esteban?, preguntó Emiliano, interrumpiendo sus pensamientos. Sí, pasen, por favor, respondió, señalando los cómodos sillones dispuestos frente a su escritorio. Quería agradecerles su apoyo esta mañana. Jimena y Emiliano intercambiaron miradas brevemente antes de tomar asiento. No tiene que agradecer, jefe, respondió el ingeniero. Es nuestro trabajo. Y lo hacen excepcionalmente bien, afirmó don Esteban. Pero hoy hicieron algo más que su trabajo. Me ayudaron a enseñar una lección importante. Tomó un sorbo del agua que siempre mantenía sobre su escritorio antes de continuar. ¿Notaron el cambio en aquellos vendedores? Jimena asintió. Completamente. Ayer deben haberlo tratado terriblemente para que el cambio fuera tan radical. Don Esteban esbozó una sonrisa melancólica. Me recordó a mis primeros años, confesó. Cuando Carmen y yo comenzábamos, nadie nos tomaba en serio. Éramos demasiado jóvenes, demasiado pobres, demasiado soñadores, según ellos. Es difícil imaginarlos a usted y a doña Carmen siendo subestimados, comentó Emiliano. Pues lo fuimos. Constantemente, respondió don Esteban. Pero Carmen tenía una filosofía que terminé adoptando. La mejor venganza contra quienes te subestiman es el éxito silencioso. Se levantó y caminó hacia una de las fotografías en la pared. En ella, una joven Carmen sonreía junto a un camión recién pintado con el logo de la empresa. Ella nunca guardó rencor, continuó. Decía que la amargura consume más energía que el perdón, y nosotros necesitábamos toda nuestra energía para construir algo grande. Jimena, quien había ingresado a la empresa apenas 3 años atrás, después de la partida de doña Carmen, siempre se mostraba fascinada por las historias sobre la cofundadora de la empresa. Cuéntenos más sobre ella, pidió la contadora. Sobre cómo empezaron. Don Esteban regresó a su asiento, sus ojos brillando con recuerdos que parecían tan vívidos como si hubieran ocurrido el día anterior. Éramos prácticamente unos niños, comenzó. Yo tenía 28 años y Carmen 25. Acabábamos de casarnos en Comitán, sin un peso a nuestro nombre, pero con la determinación de construir algo propio. Yo había trabajado como chofer para una empresa de transportes local durante 6 años, ahorrando cada centavo posible. Se detuvo brevemente, como reuniendo piezas de un rompecabezas de memorias. Un día, nos enteramos de que un transportista local vendía un camión viejo porque se retiraba. El vehículo tenía más problemas que virtudes, pero era nuestra oportunidad. El problema era que, aún con todos nuestros ahorros, nos faltaba la mitad del dinero. ¿Qué hicieron?
Preguntó Emiliano, genuinamente interesado aunque conocía fragmentos de la historia. Carmen tomó su anillo de compromiso, la única joya que tenía, y lo empeñó, respondió don Esteban, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Cuando protesté, me dijo, «Este anillo es un símbolo de nuestro amor, pero nuestro futuro juntos será la prueba verdadera». Aún así, no teníamos suficiente. Entonces pidieron préstamos a sus amigos, completó Jimena, recordando fragmentos que había escuchado anteriormente. A 3 amigos diferentes, confirmó don Esteban. Ninguno tenía mucho, pero todos creyeron en nosotros lo suficiente para prestarnos lo que podían. Compramos el camión y comenzamos a trabajar al día siguiente, transportando productos agrícolas de Comitán a San Cristóbal, luego a Tuxtla Gutiérrez. Una sonrisa iluminó su rostro al recordar. Carmen llevaba las cuentas en un cuaderno escolar. Cada centavo entrante y saliente estaba perfectamente registrado. Mientras yo conducía, ella buscaba nuevos clientes, negociaba tarifas, planificaba rutas más eficientes. Muchos empresarios no la tomaban en serio por ser mujer, hasta que les demostraba que conocía el negocio mejor que ellos mismos. La videollamada programada con los clientes de Punta Cana interrumpió momentáneamente la conversación. Tras finalizarla, don Esteban continuó su relato, narrando cómo gradualmente expandieron su operación. El segundo camión adquirido 3 años después, la decisión arriesgada de mudarse a la entonces naciente Cancún, buscando nuevas oportunidades, las noches durmiendo en la cabina del camión para ahorrar en hoteles, mientras construían su primera oficina. Lo más difícil, confesó, fue cuando empezamos a contratar empleados. De repente, no era solo nuestro sustento lo que dependía de nuestras decisiones, sino el de otras familias. Carmen insistió en que cada empleado debía ser tratado como socio en el éxito, no como simple mano de obra. Emiliano asintió, reconociendo en esa filosofía la cultura que aún permeaba en la empresa. Por eso nuestra rotación de personal es tan baja, comentó. La gente no quiere irse una vez que entra aquí. Exacto, confirmó don Esteban. Carmen decía que la lealtad no se compra con salario, sino con respeto y oportunidades genuinas de crecimiento. La conversación fue interrumpida por la asistente, quien anunció que el licenciado Ricardo Elizondo estaba al teléfono. «Ricardo, qué sorpresa», saludó don Esteban al tomar la llamada. «Sí, todo quedó perfectamente acordado. No, no tienes que agradecer. ¿Una cena? Claro, sería agradable. El sábado, déjame verificar». Tras consultar brevemente su agenda y confirmar la cita, don Esteban se despidió afectuosamente de su antiguo protegido. «Ricardo quiere que cenemos este sábado», explicó a Emiliano y Jimena al colgar. «Dice que quiere presentarme personalmente a sus nuevos socios de Monterrey». Jimena sonrió levemente. «Parece que valora mucho su opinión, don Esteban. Ricardo fue como un hijo para nosotros», respondió con nostalgia. Carmen lo tomó bajo su ala cuando apenas era un muchacho recién llegado de Guadalajara. Vio potencial en él desde el primer día. El resto de la tarde transcurrió con normalidad en la rutina de Transportes Velarde. Don Esteban revisó reportes, autorizó proyectos y mantuvo videollamadas con clientes internacionales. A diferencia de muchos empresarios de su edad y posición, seguía involucrado activamente en cada aspecto del negocio, no por desconfianza en su equipo, sino por genuina pasión por lo que había construido. Mientras tanto, en la concesionaria Autos Premium Riviera Maya, los 3 vendedores procesaban los acontecimientos de las últimas 24 horas. La venta a Transportes Velarde no solo representaba la comisión más importante del mes, sino una profunda lección para cada uno de ellos. «Todavía no puedo creer que mi padre conociera a don Esteban», comentaba Mateo mientras ordenaba el papeleo final de la transacción. «Papá nunca mencionó haber trabajado en sus camiones». «Tu padre no era de presumir, ¿verdad?», preguntó Gabriel. Mateo negó con la cabeza. «Nunca. Era extremadamente humilde sobre su trabajo, aunque era uno de los mejores mecánicos de la península. Ahora entiendo por qué insistía tanto en respetar a todos, independientemente de su apariencia. Probablemente vio a don Esteban construir su imperio desde los cimientos». Joaquín, quien había estado inusualmente callado desde la partida de don Esteban, finalmente habló.
Hoy casi perdimos la venta más importante del trimestre por un error básico que todo vendedor debería evitar: juzgar a un cliente por su apariencia. Los tres permanecieron en silencio por unos momentos, reflexionando sobre la lección recibida. ¿Saben qué es lo más impresionante?, continuó Joaquín. La humildad genuina de don Esteban. El hombre podría comprar esta concesionaria completa si quisiera, pero conduce una camioneta vieja, revisa personalmente sus vehículos y trata a todos con el mismo respeto. Es porque nunca olvidó de dónde viene, respondió Mateo. Mi padre decía que las personas que olvidan sus orígenes son como árboles sin raíces. El primer viento fuerte los derriba. Aquella noche, mientras regresaba a su modesta casa en Puerto Juárez, don Esteban se desvió de su ruta habitual. Condujo lentamente por la carretera que llevaba a Punta Sam, deteniéndose finalmente en un pequeño mirador natural desde donde se apreciaba perfectamente la bahía. Era un lugar especial para él y Carmen. Allí habían contemplado juntos el atardecer el día que llegaron a Cancún, 4 décadas atrás, prometiéndose construir un futuro próspero en aquella ciudad entonces naciente. Descendió de su vieja camioneta y caminó hasta la barandilla del mirador. El sol comenzaba su descenso, tiñendo de naranja y púrpura el horizonte caribeño. La isla Mujeres se perfilaba a lo lejos como una sombra sobre el mar turquesa. Carmen, susurró al viento, hoy recordé nuestros inicios. Recordé cuando nadie creía en nosotros. Cuando todos nos miraban como a esos jóvenes vendedores, me miraron ayer. Una suave brisa marina acarició su rostro, moviendo levemente su cabello plateado. Les enseñé la lección que tú me enseñaste a mí, continuó, como si su esposa pudiera escucharlo, que la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo, que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en la dignidad con que tratamos a otros. Permaneció allí hasta que el sol desapareció completamente en el horizonte, dejando paso a un cielo estrellado. La soledad que sentía desde la partida de Carmen seguía presente, pero en momentos como este, contemplando el mismo paisaje que tantas veces admiraron juntos, sentía que ella nunca se había ido realmente. Mientras regresaba a su vehículo, su teléfono vibró con un mensaje de Ximena. Documentación para autos premium lista para su revisión. También preparé el informe financiero mensual que solicitó. Que descanse, don Esteban. Sonrió levemente. A pesar de la diferencia generacional, Ximena le recordaba a Carmen en muchos aspectos: su precisión meticulosa, su dedicación silenciosa, su inteligencia aguda. Carmen habría aprobado su contratación inmediatamente, reconociendo en ella el mismo fuego que una vez ardió en su propia juventud. De regreso en casa, don Esteban se sentó en su sillón favorito de la terraza, contemplando las luces de la ciudad a lo lejos. En momentos como este, cuando el silencio de la noche se volvía casi tangible, la ausencia de Carmen dolía con particular intensidad. «Construimos un imperio, mi Carmen», murmuró, contemplando las estrellas. «¿Pero de qué sirve un imperio cuando estoy solo para disfrutarlo?» El eco de sus propias palabras resonó en la terraza vacía. Sin embargo, algo en aquella frase le hizo reflexionar. ¿Realmente estaba solo? Tenía a Emiliano, a Ximena, a Ricardo, a los cientos de empleados que consideraban Transportes Velarde como una segunda familia. Tenía el legado que él y Carmen habían construido juntos, un legado que continuaba creciendo y evolucionando. Tal vez esa era la verdadera riqueza que Carmen siempre había valorado, no el dinero acumulado, sino las vidas transformadas en el proceso, no las propiedades adquiridas, sino las relaciones construidas a lo largo del camino. Con esa reflexión en mente, don Esteban finalmente se retiró a descansar, sintiendo que, de alguna manera, Carmen aprobaría la lección que había impartido aquel día. Los días siguientes transcurrieron con relativa normalidad para don Esteban. Supervisó personalmente la revisión de varios vehículos en el taller principal, mantuvo videollamadas con clientes internacionales y firmó la documentación final para la adquisición de los 5 Constellation. Sin embargo, algo había cambiado en él desde el incidente en la concesionaria. Una semilla de reflexión había sido plantada en su mente
creciendo silenciosamente con cada hora que pasaba. El sábado llegó rápidamente. A las 8 de la noche, don Esteban se encontraba en uno de los restaurantes más exclusivos de la zona hotelera, esperando a Ricardo Elizondo y sus socios de Monterrey. Vestía una guayabera blanca de lino, elegante en su sencillez, y pantalones oscuros perfectamente planchados. Su única concesión al lujo era un reloj antiguo que Carmen le había regalado en su 20º aniversario de bodas, una pieza que valoraba más por su significado emocional que por su considerable valor monetario. «Don Esteban», la voz entusiasta de Ricardo interrumpió sus pensamientos. «Qué gusto verlo nuevamente». El dueño de la concesionaria avanzó hacia la mesa acompañado por una pareja de mediana edad, ambos con ese aire distintivo de los empresarios del norte, formal pero no ostentoso, seguro sin ser arrogante. Ricardo, puntual como siempre, saludó don Esteban, poniéndose de pie para recibir a los recién llegados. «Carmen estaría orgullosa de ver en qué te has convertido». Un breve destello de emoción cruzó el rostro del empresario más joven ante la mención de doña Carmen. «Me enseñaron bien, don Esteban», respondió con sincera humildad. «Permítame presentarle a Alberto Sepúlveda y su esposa Mariana. Son los fundadores de Grupo Sepúlveda, uno de los conglomerados industriales más importantes de Nuevo León». Las presentaciones continuaron mientras tomaban asiento. Alberto resultó ser un hombre de conversación amena y opiniones bien fundamentadas. Mariana, lejos de ser la esposa decorativa que algunos podrían esperar, demostró rápidamente un profundo conocimiento del sector financiero y una inteligencia aguda que don Esteban no pudo evitar admirar. «Ricardo nos ha hablado mucho de usted, don Esteban», comentó Alberto mientras disfrutaban de los aperitivos. «Dice que todo lo que sabe sobre negocios lo aprendió observándolo a usted y a su esposa». «Exagera», respondió don Esteban con modestia genuina. «Ricardo tenía talento natural. Carmen y yo solo le dimos una oportunidad y algo de orientación. La oportunidad adecuada en el momento correcto puede cambiar el destino de una persona», observó Mariana. «No todos los empresarios exitosos reconocen el valor de dar esas oportunidades». La conversación fluyó naturalmente hacia temas empresariales. Los Sepúlveda estaban interesados en expandir sus operaciones hacia la península de Yucatán, específicamente en el sector turístico, y Ricardo los había convencido de que don Esteban era la persona ideal para aconsejarles sobre el mercado local. «La Riviera Maya ha cambiado drásticamente en las últimas décadas», explicó don Esteban. «Cuando llegamos aquí con Carmen en los 80, Cancún apenas comenzaba su desarrollo. Ahora es uno de los destinos turísticos más importantes a nivel mundial». Mientras compartía su visión sobre las oportunidades y desafíos del mercado local, don Esteban observó con interés la dinámica entre los Sepúlveda. Había algo en su forma de interactuar, en cómo se complementaban mutuamente, que le recordaba dolorosamente a su relación con Carmen. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó durante una pausa en la conversación. 32 años, respondió Alberto con evidente orgullo. «Fundamos nuestra primera empresa juntos cuando apenas llevábamos 2 años de matrimonio. Igual que Carmen y yo», sonrió don Esteban nostálgicamente. «Los negocios pueden poner a prueba un matrimonio o fortalecerlo inmensurablemente. En nuestro caso definitivamente lo fortaleció», afirmó Mariana. «Aunque tuvimos nuestros momentos difíciles, especialmente al principio», don Esteban asintió comprensivamente. «Los inicios siempre son complicados. Cuando comenzamos Transportes Velarde, hubo noches en que no sabíamos si tendríamos suficiente para comer al día siguiente. Pero Carmen nunca perdió la fe. Ricardo, quien había escuchado estas historias innumerables veces durante sus años como asistente en la empresa, observaba con satisfacción cómo sus socios potenciales quedaban cautivados por la experiencia y sabiduría de su mentor. Don Esteban no les está contando que comenzó con un solo camión usado, durmiendo en la cabina para ahorrar en hospedaje, y que personalmente cargaba y descargaba mercancía, intervino Ricardo, o que doña Carmen llevaba las cuentas en un cuaderno escolar porque no podían permitirse un contador. Alberto miró con renovado respeto al anciano frente a él. Esas son las historias que no aparecen en los libros de negocios,
pero que contienen las lecciones más valiosas, comentó. La perseverancia genuina, la disposición a sacrificarse por una visión. La cena continuó entre anécdotas empresariales e intercambio de consejos. Los Sepúlveda, inicialmente atraídos por la posición y experiencia de don Esteban en el mercado local, pronto se encontraron fascinados por su filosofía empresarial y su profunda humanidad. Hacia el final de la velada, cuando los postres ya habían sido servidos y el vino comenzaba a escasear, Alberto abordó un tema que, evidentemente, había estado considerando durante la conversación. Don Esteban, Ricardo nos contó sobre el incidente en la concesionaria, dijo con cautela, sobre cómo fue tratado inicialmente y cómo manejó la situación. El anciano empresario suspiró levemente. Un malentendido común, respondió con serenidad. La gente suele confundir valor con precio, tanto en objetos como en personas. Es admirable cómo transformó una situación potencialmente negativa en una lección para esos jóvenes, continuó Mariana. Muchos en su posición habrían usado su poder para castigar, no para enseñar. Don Esteban sonrió levemente. Carmen siempre decía que la venganza es como beber veneno, esperando que el otro muera. Solo te daña a ti mismo. Una mujer sabia, asintió Mariana. La más sabia que he conocido, confirmó don Esteban con un destello de tristeza en sus ojos grises. Cada decisión importante en mi vida pasaba por su filtro. Tenía esa extraordinaria capacidad para ver más allá de lo inmediato, para percibir potencial donde otros solo veían problemas. Ricardo, percibiendo la nostalgia en su mentor, dirigió hábilmente la conversación hacia temas más ligeros. Para cuando la cena concluyó, los Sepúlveda habían decidido definitivamente establecer alianzas comerciales en la península, con Transportes Velarde como socio logístico clave en sus operaciones. Al despedirse en el estacionamiento del restaurante, Alberto estrechó firmemente la mano de don Esteban. Ha sido un verdadero honor conocerlo, expresó con sinceridad. Personas como usted son cada vez más escasas en el mundo empresarial moderno. El honor ha sido mío, respondió don Esteban. Y recuerden, la Riviera Maya es un terreno fértil para quienes saben cultivar relaciones genuinas, no solo transacciones. Mientras observaba alejarse el vehículo de los Sepúlveda, Ricardo permaneció junto a su mentor. Gracias por acompañarnos esta noche, dijo el dueño de la concesionaria. Su presencia fue decisiva. Don Esteban colocó una mano en el hombro de su antiguo protegido. Has elegido bien a tus socios, Ricardo. Tienen la misma visión que Carmen valoraba. Construcción a largo plazo, no especulación a corto plazo. Aprendí del mejor, sonrió Ricardo. ¿Puedo acompañarlo a su casa? Don Esteban negó con la cabeza. Disfruta tu noche, muchacho. Este viejo lobo de mar aún puede navegar solo. Se dirigió hacia su vieja camioneta, contrastando dramáticamente con los lujosos vehículos que llenaban el estacionamiento del exclusivo restaurante. Un valet perplejo le entregó las llaves, claramente desconcertado por la disparidad entre el distinguido cliente y su modesto transporte. Mientras conducía por la avenida Cuculcán de regreso a Puerto Juárez, don Esteban reflexionaba sobre la velada. Había algo en la interacción de los Sepúlveda que había despertado recuerdos dolorosos, pero también una nueva perspectiva. Al llegar a casa, en lugar de dirigirse inmediatamente a su habitación como era su costumbre, don Esteban encendió las luces de su despacho personal. Era una habitación que rara vez utilizaba desde la partida de Carmen, prefiriendo trabajar en la oficina central o en la terraza. Pero esta noche sentía la necesidad de reconectar con ciertos recuerdos. El despacho permanecía exactamente como Carmen lo había dejado. Los libros perfectamente organizados en los estantes, fotografías enmarcadas en secuencia cronológica, documentos archivados con meticulosa precisión. Don Esteban se acercó a una pequeña caja de madera tallada sobre el escritorio, un regalo que Carmen había traído de un viaje a Chiapas poco antes de su partida. Al abrirla, encontró lo que buscaba: un pequeño cuaderno escolar con tapas azules desgastadas. Era el primer libro de contabilidad de Transportes Velarde, donde Carmen había registrado meticulosamente cada ingreso y gasto durante los primeros años de la empresa.
Don Esteban lo abrió con reverencia, pasando suavemente sus dedos sobre la pulcra caligrafía de su esposa. Cada entrada contaba una historia: el primer cliente importante, la reparación costosa que casi los deja en bancarrota, el préstamo que pagaron antes de tiempo sacrificando comodidades personales, la primera bonificación que pudieron permitirse. En la última página encontró algo que había olvidado: una pequeña nota escrita por Carmen, fuera de los registros contables formales. Esteban, cuando leas esto algún día en el futuro, recuerda que construimos este sueño ladrillo a ladrillo, con honestidad y trabajo duro. La verdadera riqueza no está en los números de estas páginas, sino en las vidas que tocamos en el camino. Este es nuestro verdadero legado. Las lágrimas nublaron momentáneamente la vista del anciano. Era como escuchar nuevamente la voz de Carmen, como si hubiera escrito esa nota, sabiendo que él la encontraría en un momento de necesidad, años después de su partida. Permaneció en el despacho durante horas, revisando viejas fotografías, releyendo notas manuscritas de Carmen, reconectando con la esencia de lo que juntos habían construido. No era solo una empresa exitosa, sino una familia extendida de empleados leales, clientes satisfechos y vidas mejoradas a lo largo del camino. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, don Esteban había tomado una decisión. Carmen siempre había sido la visionaria, la que miraba más allá del horizonte inmediato. Ahora era su turno de honrar ese legado con una nueva iniciativa. Tomó su teléfono y envió mensajes a Emiliano y Jimena, citándolos para una reunión urgente esa misma mañana, domingo, algo sin precedentes en la empresa. Luego llamó a Ricardo, despertándolo probablemente, para pedirle un favor especial. 3 horas después, el pequeño equipo se había reunido en la sala de conferencias de Transportes Velarde. Don Esteban, con energía renovada que sorprendió a todos los presentes, expuso su idea. «Quiero crear un programa de mentoría para jóvenes emprendedores», explicó. Algo que honre el espíritu con que Carmen siempre apoyó a quienes demostraban potencial y ética, independientemente de su origen o recursos iniciales. Emiliano y Jimena intercambiaron miradas de sorpresa y aprobación. «Suena como un proyecto perfecto para honrar a doña Carmen», comentó Jimena. «Exactamente», asintió don Esteban. «Utilizaremos parte de nuestros recursos para proporcionar capital semilla, asesoría profesional y acceso a redes de contactos. Pero con una condición fundamental: los beneficiarios deben comprometerse a ayudar a otros en el futuro. Construiremos una cadena de solidaridad empresarial». Ricardo, quien había llegado directamente desde su casa de la zona hotelera, asintió con entusiasmo. «Puedo aportar mi experiencia en el sector automotriz y comercial», ofreció. «Y estoy seguro de que los Sepúlveda querrán participar una vez que les cuente sobre la iniciativa». «Necesitaremos desarrollar criterios de selección», intervino Emiliano, siempre práctico. «Identificar talento genuino, compromiso ético y potencial de crecimiento no es tarea sencilla». «Para eso te tengo a ti y a Jimena», sonrió don Esteban. «Ustedes representan perfectamente el tipo de profesionales que Carmen siempre valoró, competentes, íntegros y con visión». La reunión se extendió durante horas, con ideas fluyendo libremente entre los 4. Para el mediodía, habían esbozado las bases de lo que llamarían Fundación Carmen Aguirre de Velarde para emprendedores. Un ambicioso proyecto que extendería el legado de Transportes Velarde más allá del ámbito puramente comercial. Mientras los demás continuaban refinando detalles, don Esteban se excusó brevemente y salió a la pequeña terraza adyacente a la sala de conferencias. Desde allí podía observar el bullicio de Cancún, la ciudad que lo había acogido 4 décadas atrás, cuando era apenas un destino emergente. «¿Qué te parece, Carmen?», murmuró como si su esposa pudiera escucharlo. «Vamos a seguir construyendo ese sueño que comenzamos juntos, pero de una forma nueva». La brisa marina acarició su rostro, trayendo consigo el aroma característico del Caribe. Por un momento, casi pudo sentir la presencia de Carmen junto a él, aprobando silenciosamente este nuevo capítulo en su historia compartida. Al regresar a la sala, encontró a los 3 profesionales profundamente concentrados en sus respectivas tareas. Emiliano desarrollaba un sistema de evaluación técnica
para proyectos potenciales. Jimena proyectaba estructuras financieras y modelos de sostenibilidad para la fundación. Ricardo esbozaba estrategias de comunicación y redes de contactos. Don Esteban los observó en silencio desde la puerta. Con una mezcla de orgullo y gratitud, Carmen habría aprobado completamente a este equipo, reconociendo en ellos la misma pasión y compromiso que una vez impulsó sus propios sueños. El primer beneficiario de la fundación ya está decidido, anunció haciendo que los tres levantaran la mirada de sus respectivas tareas. Un joven vendedor de la concesionaria Autos Premium Riviera Maya. Ricardo lo miró con sorpresa. ¿Mateo? El que... comenzó sin saber cómo completar la frase diplomáticamente. El que me juzgó por mi apariencia, sí, confirmó don Esteban con una sonrisa serena. Pero también el que tuvo el valor de reconocer su error y la humildad para disculparse sinceramente. Se acercó a la mesa, tomando asiento junto a sus colaboradores. Además, continuó, es hijo de un extraordinario mecánico que conocí hace años. Salvador Narváez tenía el mismo don que Emiliano. Podía diagnosticar un problema de motor simplemente escuchándolo. Mateo tiene potencial, solo necesita orientación adecuada. Emiliano asintió, reconociendo el cumplido, pero también comprendiendo la lógica detrás de la decisión. ¿Y qué proyecto tiene en mente?, preguntó Jimena, siempre práctica. Aún no lo sabe, respondió don Esteban. Ricardo lo invitará mañana a una reunión, aparentemente para discutir estrategias de ventas. En realidad, le presentaremos la oportunidad de desarrollar un proyecto relacionado con el sector automotriz. Tiene conocimientos técnicos heredados de su padre y experiencia en ventas. Con la orientación adecuada, podría crear algo significativo. Mientras los cuatro continuaban desarrollando los detalles del programa, don Esteban sentía una energía renovada, un propósito que no había experimentado desde la partida de Carmen. La tristeza por su ausencia seguía presente, por supuesto, como una sombra que nunca lo abandonaría completamente. Pero ahora, esa tristeza coexistía con algo nuevo, la satisfacción de honrar su memoria de una manera que ella habría apreciado profundamente. Cuando finalmente concluyeron la reunión, ya entrada la tarde, Ricardo fue el último en marcharse. Doña Carmen estaría orgullosa, comentó mientras se despedía en el estacionamiento. De todos nosotros, pero especialmente de usted, don Esteban. El anciano asintió levemente. Ella siempre decía que la verdadera prueba de una vida bien vivida no es lo que acumulas, sino lo que siembras para que otros cosechen, respondió. Creo que es hora de sembrar con más propósito. El lunes por la mañana, en la concesionaria Autos Premium Riviera Maya, Mateo Narváez organizaba meticulosamente su área de trabajo. Desde el encuentro con don Esteban, había adoptado una nueva rutina. Llegar 30 minutos antes de su horario oficial, repasar las especificaciones técnicas de los vehículos en exhibición y asegurarse de que su espacio estuviera impecablemente presentado. «Alguien está haciendo méritos», comentó Gabriel, observándolo con curiosidad mientras preparaba el café de la mañana. «Desde el asunto con don Esteban, pareces otro». Mateo sonrió levemente mientras acomodaba los catálogos por categoría. «Digamos que tuve una revelación», respondió. «O mejor dicho, un recordatorio de los valores que mi padre intentó inculcarme y que yo había decidido ignorar convenientemente». Joaquín, quien acababa de llegar, se unió a la conversación. «Pues el cambio te ha sentado bien», observó el gerente. «Tus ventas de la semana pasada aumentaron un 15% respecto al mes anterior. Es sorprendente lo que sucede cuando realmente escuchas a los clientes en lugar de evaluarlos por su apariencia», respondió Mateo, sin rastro de sarcasmo en su voz. La mañana transcurrió con normalidad, con un flujo constante de clientes potenciales. Mateo atendió a cada uno con la misma atención meticulosa, independientemente de su vestimenta o actitud inicial. Un hombre mayor que llegó en autobús y preguntó por el modelo más económico, recibió el mismo servicio profesional que una ejecutiva internacional interesada en el vehículo más costoso del catálogo. Poco después del mediodía, la puerta se abrió para revelar a Ricardo Elizondo, impecablemente vestido como siempre. Los tres vendedores se sorprendieron por la visita inesperada de su jefe,
quien no solía aparecer sin previo aviso. «Mateo», llamó Ricardo dirigiéndose directamente al joven vendedor, «necesito que me acompañes a una reunión esta tarde». «¿Una reunión, licenciado?», preguntó Mateo visiblemente confundido. «¿Sobre qué tema?» «Estrategias de ventas para el próximo trimestre», respondió Ricardo con naturalidad. «Necesitamos analizar algunos datos y proyecciones. Te recogeré aquí a las 5». Sin esperar respuesta, Ricardo se despidió con un gesto y salió tan rápidamente como había entrado. Gabriel se acercó a Mateo tan pronto como la puerta se cerró tras su jefe. «¿Qué fue eso?», preguntó con una mezcla de curiosidad y ligera envidia. El licenciado Elizondo nunca invita a vendedores a reuniones estratégicas. Mateo negó con la cabeza, igualmente desconcertado. «No tengo idea», confesó. «Quizás quiere asegurarse de que no vuelva a tratar mal a ningún cliente importante. O quizás don Esteban vio algo en ti», sugirió Joaquín, uniéndose a la conversación. Algo que nosotros no habíamos notado. Las horas restantes de la jornada laboral transcurrieron con Mateo alternando entre la atención a los clientes y la creciente ansiedad por la misteriosa reunión. A las 5 en punto, tal como había prometido, Ricardo apareció nuevamente en la concesionaria. «¿Listo?», preguntó mientras Mateo recogía apresuradamente sus cosas. «Sí, licenciado», respondió el joven, siguiéndolo hacia el estacionamiento. Para su sorpresa, en lugar de dirigirse hacia las oficinas centrales de Autos Premium como había supuesto, Ricardo condujo su lujoso sedán hacia Puerto Juárez. «Disculpe, licenciado», se atrevió a preguntar Mateo después de varios minutos de silencio. «¿A dónde nos dirigimos exactamente?» «A las oficinas centrales de Transportes Velarde», respondió Ricardo sin apartar la vista del camino. «Don Esteban quiere verte». El estómago de Mateo dio un vuelco. ¿Habría cometido algún error en la documentación de la venta? O quizás don Esteban había decidido que su disculpa no era suficiente y quería presentar alguna queja formal. Las posibilidades, todas negativas, se multiplicaron en su mente durante el resto del trayecto. Cuando finalmente llegaron al edificio principal de Transportes Velarde, Mateo quedó impresionado por la sobria elegancia de las instalaciones. No era la ostentación que podría esperarse de una empresa tan exitosa, sino una solidez funcional que reflejaba perfectamente la personalidad de su fundador. Ricardo lo condujo directamente a una sala de juntas en el tercer piso, donde don Esteban los esperaba junto a Emiliano y Jimena. Todos estaban sentados alrededor de una mesa ovalada, con varias carpetas y una laptop abierta frente a ellos. «Mateo, bienvenido», saludó don Esteban, poniéndose de pie para estrechar su mano. «Agradezco que hayas venido con tan poca anticipación». «Gracias por la invitación, don Esteban», respondió Mateo nerviosamente, «aunque debo admitir que no entiendo exactamente por qué estoy aquí». Don Esteban sonrió, señalando una silla vacía. «Toma asiento y te explicaré, pero primero permíteme presentarte formalmente a mi equipo. Emiliano Castillo, nuestro ingeniero de flota, y Jimena Ortiz, nuestra administradora financiera, a quienes ya conociste brevemente en la concesionaria». Tras los saludos formales, don Esteban tomó nuevamente la palabra. «Mateo, no estás aquí para hablar sobre estrategias de ventas», explicó con calma. «Estás aquí porque hemos iniciado un nuevo proyecto y creemos que podrías ser parte de él». La confusión en el rostro del joven vendedor era evidente. «¿Un proyecto? ¿Qué tipo de proyecto?». Jimena deslizó una carpeta hacia él. «Estamos estableciendo una fundación para apoyar a jóvenes emprendedores», explicó la contadora. «La Fundación Carmen Aguirre de Velarde para Emprendedores. Proporcionaremos capital semilla, mentoría profesional y acceso a redes de contacto para proyectos seleccionados», continuó Emiliano, «con especial énfasis en iniciativas relacionadas con los sectores automotriz, logístico y turístico». Mateo hojeó lentamente el contenido de la carpeta, procesando la información. «Es un proyecto impresionante», comentó finalmente, «pero sigo sin entender qué tiene que ver conmigo». Don Esteban intercambió una breve mirada con Ricardo antes de responder. «Has sido seleccionado como nuestro primer beneficiario», anunció, observando atentamente la reacción del joven. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo miraba alternativamente a cada uno de los presentes, como esperando que alguno revelara que se trataba de una broma. «Debe haber un error»,
dijo finalmente. Yo no tengo ningún proyecto emprendedor. Soy solo un vendedor de autos. Por ahora, asintió don Esteban. Pero Ricardo me ha contado sobre las ideas que has estado desarrollando para mejorar la experiencia de compra en el sector automotriz. Y yo recuerdo muy bien a tu padre, Salvador. Tenía un talento excepcional y una ética de trabajo admirable. Creo que has heredado ambas cualidades. Pero Mateo dudó, visiblemente conmovido por la mención de su padre. ¿Por qué yo? Después de cómo lo traté cuando entró a la concesionaria, precisamente por lo que sucedió después, intervino Ricardo. Cualquiera puede ser cortés cuando sabe que está frente a alguien importante. La verdadera prueba de carácter es reconocer un error y aprender de él. Don Esteban asintió en señal de aprobación. Carmen siempre decía que prefería dar oportunidades a quienes habían tropezado y aprendido la lección que a quienes nunca habían sido probados por la adversidad, explicó. Los primeros conocen el valor de la segunda oportunidad. Los segundos pueden tomar todo por sentado. Mateo permaneció en silencio, abrumado por lo inesperado de la situación. Finalmente, Jimena rompió el silencio. No esperamos una respuesta inmediata, aclaró. Tómate unos días para considerar la propuesta y desarrollar un concepto inicial. Si decides participar, tendrás 6 meses para elaborar un plan de negocios completo con nuestra asesoría. Durante ese periodo, añadió Emiliano, podrás mantener tu trabajo actual, dedicando tiempo parcial al desarrollo de tu proyecto. Si al final de los 6 meses el plan es viable, recibirás el capital semilla necesario para iniciar operaciones. La única condición no negociable, concluyó don Esteban, es que cuando tu negocio esté establecido y sea rentable, deberás mentorear a otro joven emprendedor. Así construiremos una cadena de solidaridad empresarial. Las siguientes 2 horas transcurrieron en una detallada explicación del programa, sus requisitos y beneficios. Gradualmente, la incredulidad inicial de Mateo fue transformándose en entusiasmo cauteloso. Para cuando la reunión concluyó, el joven vendedor había comenzado a esbozar mentalmente los contornos de un proyecto que había estado gestándose inconscientemente durante años. Los mantendré informados sobre mi decisión, prometió al despedirse. Pero independientemente de lo que decida, quiero agradecerles profundamente por esta oportunidad inesperada. No agradezcas todavía, muchacho, sonrió don Esteban. Si aceptas, tendrás por delante meses de trabajo más duro del que probablemente hayas experimentado. No regalamos pescado, enseñamos a pescar, y eso requiere esfuerzo por ambas partes. Mientras Ricardo conducía de regreso a la concesionaria, Mateo permaneció inusualmente silencioso, su mente procesando los acontecimientos de la tarde. ¿Sabes por qué don Esteban está haciendo esto?, preguntó finalmente Ricardo, rompiendo el silencio. Mencionó honrar la memoria de doña Carmen, respondió Mateo. ¿Hay algo más? Ricardo asintió levemente. Cuando perdió a Carmen hace 2 años, algo en él cambió, explicó. Había construido un imperio impresionante, pero de repente se encontró sin la persona con quien compartirlo. Creo que está redescubriendo el propósito a través de este proyecto. Mateo asintió pensativamente. Mi padre solía decir que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes compartir, comentó. Parece que don Esteban y él compartían esa filosofía. Al llegar a la concesionaria, Ricardo detuvo el auto, pero no apagó el motor. Piénsalo bien, Mateo, dijo antes de que el joven descendiera. Oportunidades como esta no se presentan 2 veces en la vida. Esa noche, en su modesto departamento, Mateo extrajo del armario una caja que no había abierto en años. Contenía pertenencias de su padre, algunas herramientas de precisión, manuales técnicos desgastados por el uso y un cuaderno de notas donde Salvador había registrado meticulosamente sus ideas para mejorar diversos aspectos mecánicos. Entre las páginas amarillentas, Mateo encontró esbozos de dispositivos para diagnóstico simplificado, anotaciones sobre eficiencia de combustible y conceptos para hacer más accesible el mantenimiento preventivo. Su padre, sin educación formal en ingeniería, pero con un talento natural excepcional, había desarrollado ideas que, ahora lo entendía, estaban décadas adelantadas a su tiempo. Tenías razón, papá,
murmuró pasando cuidadosamente los dedos sobre la caligrafía precisa de su padre. Hay más valor en construir que en simplemente vender. A la mañana siguiente, Mateo llegó a la concesionaria con una energía renovada. Gabriel y Joaquín notaron inmediatamente el cambio en su actitud. ¿Cómo fue la reunión misteriosa?, preguntó Gabriel curioso. Reveladora, respondió Mateo escuetamente. Muy reveladora. Durante los días siguientes, Mateo dividió su atención entre sus responsabilidades en la concesionaria y el desarrollo preliminar de su proyecto. Basándose en las ideas de su padre y su propia experiencia en ventas, comenzó a conceptualizar un sistema de diagnóstico automotriz accesible para conductores sin conocimientos técnicos, combinado con una plataforma educativa sobre mantenimiento preventivo. Una semana después de la reunión inicial, Mateo solicitó una cita con don Esteban. Fue recibido en la misma sala de juntas, esta vez acompañado únicamente por Jimena. He decidido aceptar su oferta, anunció sin preámbulos, y tengo un concepto inicial que me gustaría presentarles. Durante la siguiente hora, Mateo expuso apasionadamente su visión, una combinación de tecnología diagnóstica simplificada con educación accesible sobre mantenimiento vehicular. Su propuesta incluía tanto hardware como software y apuntaba a reducir significativamente los costos de mantenimiento para propietarios de vehículos sin conocimientos técnicos. La idea surgió de las notas de mi padre, explicó, mostrando algunas páginas del cuaderno heredado. Él creía firmemente que el conocimiento técnico no debería ser un privilegio exclusivo, sino una herramienta accesible para todos. Don Esteban escuchó atentamente, intercambiando ocasionalmente miradas de aprobación con Jimena. Cuando Mateo concluyó su presentación, el anciano empresario permaneció en silencio durante varios segundos, considerando lo que acababa de escuchar. Hay potencial, dijo finalmente. Mucho potencial, pero también desafíos significativos, especialmente en la parte de hardware. Necesitarás complementar tus conocimientos con experiencia en electrónica y programación. Lo sé, asintió Mateo. Ya he identificado áreas donde necesitaré capacitación adicional o colaboraciones externas. Jimena, quien había estado tomando notas detalladas, intervino. Podemos conectarte con especialistas en esos campos, ofreció. Parte del programa incluye acceso a nuestra red de profesionales. Perfecto, respondió Mateo, visiblemente entusiasmado. Estoy dispuesto a dedicar todo el tiempo necesario para hacer realidad este proyecto. Don Esteban sonrió con aprobación. Tu padre estaría orgulloso, muchacho, dijo con sinceridad. No solo por la idea en sí, sino por tu disposición para aprender y crecer. La reunión concluyó con la asignación de Emiliano como mentor técnico principal para el proyecto de Mateo y el establecimiento de un cronograma preliminar para los siguientes 6 meses. El joven vendedor salió de las oficinas de Transportes Velarde con una mezcla de emoción y determinación que no había experimentado desde sus años universitarios. Esa noche, don Esteban permaneció en su oficina más tarde de lo habitual. Cuando finalmente el edificio quedó prácticamente vacío, se dirigió a su vieja camioneta para regresar a casa. Sin embargo, en lugar de tomar la ruta habitual, condujo hasta el cementerio de Puerto Juárez. El lugar estaba tranquilo a esa hora, bañado por la suave luz plateada de la luna caribeña. Don Esteban caminó con paso seguro entre las tumbas hasta detenerse frente a una lápida de mármol blanco, sencilla pero elegante, donde se leía Carmen Aguirre de Velarde. Su amor construyó puentes donde otros veían abismos. Hemos comenzado algo nuevo, mi Carmen, dijo en voz baja, depositando un pequeño ramo de flores silvestres. Algo que continúa lo que construimos juntos, pero de una manera diferente. Creo que te habría gustado. La brisa nocturna agitó suavemente las hojas de los árboles cercanos, creando un suave murmullo que casi parecía una respuesta. El muchacho me recuerda un poco a Ricardo cuando lo conocimos, continuó. Tiene potencial, solo necesita dirección y oportunidad, como tantos otros que ayudaste a lo largo de los años. Se detuvo, contemplando en silencio la lápida iluminada por la luna. Te extraño cada día, confesó finalmente. Pero ahora entiendo que la mejor forma de honrar tu memoria no es aferrarme al pasado, sino construir sobre los cimientos que dejaste.
Permaneció allí durante casi una hora, compartiendo en silencio con Carmen los acontecimientos recientes y sus planes para la fundación. Cuando finalmente regresó a su vehículo, sentía una paz que había sido esquiva durante los 2 años transcurridos desde la partida de su esposa. Al día siguiente, la noticia del lanzamiento oficial de la Fundación Carmen Aguirre de Velarde para emprendedores apareció en los principales medios locales. La respuesta fue inmediata y entusiasta. Docenas de jóvenes empresarios potenciales solicitaron información sobre cómo participar. Jimena, abrumada por el volumen de solicitudes, entró apresuradamente a la oficina de don Esteban. «Tenemos un problema, jefe», anunció. «Recibimos más de 200 solicitudes en las primeras 3 horas desde el anuncio. Nuestro plan inicial era seleccionar 5 participantes para el primer ciclo, pero hay al menos 30 proyectos que merecen consideración seria». Don Esteban sonrió, contemplando la lista de solicitantes que Jimena había traído. «Carmen diría que esto no es un problema, sino una oportunidad», respondió con calma. «Ampliaremos el programa. Si hay talento y compromiso, encontraremos los recursos necesarios para apoyarlos». Y así, lo que había comenzado como un proyecto modesto inspirado por un encuentro fortuito en una concesionaria de automóviles, comenzaba a transformarse en algo mucho más grande. Una semilla plantada en terreno fértil, regada con la sabiduría acumulada en décadas de trabajo y sacrificio. 3 meses habían pasado desde el lanzamiento oficial de la Fundación Carmen Aguirre de Velarde para emprendedores. Lo que había comenzado como un proyecto modesto, inspirado en un encuentro fortuito en una concesionaria de automóviles, se había convertido en un fenómeno que captaba la atención de toda la península de Yucatán. 30 jóvenes emprendedores, seleccionados entre más de 400 solicitantes, estaban desarrollando sus proyectos bajo la mentoría de profesionales experimentados, con Mateo Narváez a la cabeza del primer grupo. Don Esteban contemplaba el bullicio en el amplio espacio coworking que había habilitado en el segundo piso del edificio de Transportes Velarde. Jóvenes entusiastas discutían ideas, compartían conocimientos y trabajaban arduamente en sus proyectos. La energía que inundaba el lugar era exactamente lo que Carmen habría deseado. «Es impresionante cómo ha crecido esto en tan poco tiempo», comentó Emiliano, acercándose a don Esteban con un informe en la mano. «El prototipo de Mateo ya está en fase de pruebas preliminares. Los resultados iniciales son muy prometedores». Don Esteban asintió con satisfacción. «¿Qué opinas de su dispositivo?», preguntó, genuinamente interesado en la evaluación técnica de su ingeniero de confianza. «Honestamente, es brillante en su simplicidad», respondió Emiliano. «Ha combinado tecnología existente de forma innovadora, reduciendo costos sin comprometer la funcionalidad. El concepto de su padre era sólido, pero Mateo ha logrado adaptarlo a la tecnología actual y a las necesidades del mercado contemporáneo». Mientras hablaban, Mateo se encontraba en una esquina del espacio, explicando apasionadamente el funcionamiento de su prototipo a un grupo de inversionistas potenciales. El joven que apenas 3 meses atrás juzgaba a los clientes por su apariencia, ahora defendía con convicción la idea de democratizar el conocimiento técnico automotriz. «¿Qué hay de su trabajo en la concesionaria?», preguntó don Esteban. «Sorprendentemente, sus ventas han aumentado», intervino Ricardo, quien acababa de llegar y había escuchado la pregunta. «A pesar de dedicar tiempo considerable a su proyecto, se ha convertido en nuestro vendedor estrella. Parece que la pasión por su emprendimiento ha revitalizado su enfoque en el trabajo diario». Don Esteban sonrió, recordando palabras de Carmen. «Cuando encuentras un propósito mayor, hasta las tareas cotidianas adquieren nuevo significado». La reunión de avance de la Fundación comenzó puntualmente a las 10. 30 jóvenes emprendedores presentaron sus progresos ante un panel conformado por don Esteban, Emiliano, Jimena y varios empresarios locales. Cada proyecto reflejaba una necesidad específica de la región, desde soluciones turísticas sostenibles hasta innovaciones en la industria pesquera tradicional. Mateo fue el último en presentar. Su confianza y entusiasmo contrastaban dramáticamente con el joven inseguro y arrogante de meses atrás.
Mi padre solía decir que la mecánica no debería ser un misterio reservado para especialistas. Comenzó colocando su prototipo sobre la mesa. Su sueño era crear herramientas que permitieran a cualquier propietario de vehículo entender y mantener su auto correctamente, sin depender ciegamente de talleres o concesionarios. Activó el dispositivo, que inmediatamente comenzó a interactuar con la computadora de un vehículo de prueba. En la pantalla integrada apareció un diagnóstico completo, expresado en lenguaje sencillo y con recomendaciones claras. Diagnóstico Velarde, continuó Mateo utilizando el nombre provisional del producto, no solo identifica problemas, sino que educa al usuario. La aplicación complementaria proporciona tutoriales sobre mantenimiento básico y explica las implicaciones de cada diagnóstico en términos que cualquiera puede entender. La presentación continuó con demostraciones prácticas y testimonios de usuarios de prueba. Para cuando concluyó, era evidente para todos los presentes que estaban ante un proyecto con potencial real de transformar la relación entre conductores y sus vehículos. Mientras los asistentes se dispersaban para el almuerzo, don Esteban se acercó discretamente a Mateo. «Tu padre estaría orgulloso», comentó con sinceridad. «Has tomado su visión y la has elevado más allá de lo que él pudo imaginar». Mateo, visiblemente conmovido, respiró profundamente antes de responder. «Hay algo que he querido preguntarle, don Esteban», dijo finalmente. «¿Realmente conoció a mi padre o fue solo una estrategia para motivarme?» La pregunta, directa y sin rodeos, sorprendió momentáneamente al anciano empresario. Salvador Narváez Ruiz, mecánico principal en Talleres Peninsulares de 1993 a 2001, respondió don Esteban sin titubear. Especialista en sistemas de inyección, cuando la mayoría apenas comenzaba a familiarizarse con ellos. Tenía una marca de nacimiento en forma de media luna en la muñeca izquierda, y siempre llevaba un lápiz detrás de la oreja, incluso cuando no lo necesitaba. Los ojos de Mateo se humedecieron. Aquellos detalles específicos solo podía conocerlos alguien que realmente hubiera tratado de cerca a su padre. «¿Por qué nunca me habló de usted?», preguntó, su voz apenas audible. Don Esteban sonrió con melancolía, porque Salvador nunca consideró extraordinario haber reparado los vehículos de alguien como yo, explicó. Para él, cada motor era importante, independientemente de quién fuera su dueño. Me trataba exactamente igual que a cualquier otro cliente, y eso lo hacía excepcional. Mateo asintió lentamente, comprendiendo una nueva dimensión de la humildad que caracterizaba a su padre. «Hay algo más que deberías saber», continuó don Esteban bajando ligeramente la voz. «Tu padre rechazó 2 ofertas para unirse a Transportes Velarde como jefe de mantenimiento. Dijo que prefería seguir en el taller haciendo lo que amaba, sin las complicaciones administrativas que implica un puesto directivo». Esta revelación impactó profundamente a Mateo. Su padre, a quien siempre había considerado un simple mecánico, había rechazado deliberadamente oportunidades de ascenso por mantenerse fiel a su pasión. La tarde transcurrió con reuniones individuales entre los mentores y sus respectivos protegidos. Para cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Cancún, don Esteban se encontraba en su oficina, contemplando la vista desde su ventana mientras reflexionaba sobre los eventos del día. El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Jimena entró con una expresión inusualmente seria. «Don Esteban, hay algo importante que debe saber», comenzó la contadora. «He estado revisando a fondo los antecedentes de todos los participantes del programa, como me pidió, y encontré algo sobre Mateo que creo que debería conocer». Le extendió una carpeta con varios documentos. Don Esteban los examinó detenidamente, su expresión cambiando gradualmente de curiosidad a sorpresa. «¿Estás completamente segura de esto?», preguntó finalmente. Jimena asintió. «Verificado y confirmado por 3 fuentes diferentes», respondió. «No hay margen de error». Don Esteban permaneció en silencio durante largos segundos, procesando la información. «Gracias, Jimena», dijo finalmente. «Por favor, no comentes esto con nadie más por ahora». Cuando la contadora se retiró, don Esteban tomó su teléfono y realizó una llamada. «Mateo, necesito verte mañana a primera hora», dijo simplemente.
Hay un asunto importante que debemos discutir. Esa noche, en su casa de Puerto Juárez, don Esteban no podía conciliar el sueño. Salió a la terraza, como hacía frecuentemente en noches de insomnio, y contempló el mar Caribe bajo la luz plateada de la luna. «Carmen, parece que el destino tiene más sentido del humor del que imaginábamos», murmuró, como si su esposa pudiera escucharlo. «Las coincidencias a veces no son tan coincidencias después de todo». A la mañana siguiente, Mateo llegó puntualmente a las oficinas de Transportes Velarde. Fue conducido directamente a la oficina de don Esteban, donde el anciano empresario lo esperaba con expresión serena, pero indescifrable. «Siéntate, por favor», indicó don Esteban, señalando la silla frente a su escritorio. «Lo que vamos a discutir es de naturaleza personal y potencialmente impactante». Mateo obedeció, visiblemente nervioso. ¿Habría algún problema con su proyecto? ¿O quizás con su desempeño en la concesionaria? «Mateo, ¿qué sabes sobre tu abuelo materno?», preguntó don Esteban directamente. La pregunta, completamente inesperada, dejó al joven momentáneamente desconcertado. «Muy poco», respondió honestamente. «Mi madre nunca habló mucho de él. Sé que era de Chiapas y que falleció cuando ella era adolescente». «¿Por qué la pregunta?». Don Esteban deslizó una fotografía antigua sobre el escritorio. Mostraba a un hombre joven junto a un camión de carga, con el logotipo apenas visible de Transportes López. «Este era Joaquín López Castellanos, tu abuelo materno», explicó don Esteban, «y también fue la primera persona que creyó en mí cuando nadie más lo hacía». Mateo tomó la fotografía con manos temblorosas, examinando el rostro de un abuelo que nunca conoció. «No entiendo», murmuró confundido. «¿Cómo es posible?» «Joaquín me prestó dinero para comprar mi primer camión», continuó don Esteban. «Fue uno de los 3 amigos que mencioné. Nunca me cobró intereses y cuando su pequeña empresa enfrentó dificultades años después, me negué a aceptar el reembolso. En lugar de eso, lo contraté como conductor en Transportes Velarde». Hizo una pausa, permitiendo que Mateo asimilara la información. «Cuando Joaquín falleció inesperadamente, tu abuela se mudó a Mérida con tu madre, quien entonces tenía 15 años. Perdimos contacto. Carmen y yo intentamos localizarlas, pero en aquellos tiempos, sin internet, era mucho más difícil encontrar a alguien que había decidido comenzar de nuevo en otro lugar». La revelación golpeó a Mateo como una ola. Su abuelo, aquel hombre del que apenas sabía el nombre, había sido parte fundamental en los inicios de Transportes Velarde. «Entonces», comenzó, tratando de procesar las implicaciones, «¿elegiste ayudarme por mi conexión con él?». Don Esteban negó con la cabeza. «Te elegí sin saber quién eras realmente», aclaró. «Solo descubrí la conexión ayer, cuando Jimena completó su investigación de antecedentes de todos los participantes. Parece que el destino tiene formas curiosas de cerrar círculos». Mateo permaneció en silencio, contemplando la fotografía de su abuelo. Ahora entendía por qué su madre siempre se emocionaba cuando veía camiones de Transportes Velarde en la carretera, aunque nunca había explicado la razón. Carmen solía decir que no existen las coincidencias, solo caminos que no sabíamos que estábamos recorriendo, comentó don Esteban. Quizás tenía razón. «¿Qué significa esto para mi participación en el programa?», preguntó finalmente Mateo, preocupado de que esta revelación pudiera ser interpretada como favoritismo. «Absolutamente nada», respondió don Esteban con firmeza. «Has ganado tu lugar por méritos propios, y así seguirá siendo. Simplemente pensé que deberías conocer esta parte de tu historia familiar». Al salir de la oficina de don Esteban, Mateo se sentía como si el mundo hubiera cambiado sutilmente bajo sus pies. Las piezas de un rompecabezas familiar que nunca supo que existía comenzaban a encajar, revelando una imagen más completa de quién era y de dónde venía. Mientras tanto, en la concesionaria Autos Premium Riviera Maya, Gabriel atendía a un joven con ropa manchada de grasa que preguntaba sobre financiamiento para un vehículo utilitario. Recordando la lección aprendida meses atrás, lo recibió con respeto absoluto, ofreciéndole café y dedicando tiempo a explicarle detalladamente cada opción disponible. El joven no compró ese día, pero regresó 2 semanas después con su padre, dueño de una pequeña empresa de mantenimiento que adquirió 4 unidades para su flota. La comisión resultante
fue la segunda más importante del mes para Gabriel, solo superada por la venta que Mateo había cerrado la semana anterior. Joaquín, observando la transformación en su equipo de ventas, comprendió finalmente la lección más profunda. El éxito sostenible no se construye sobre transacciones aisladas, sino sobre relaciones basadas en respeto genuino. 6 meses después del lanzamiento oficial de la fundación, se organizó una ceremonia formal para presentar los primeros proyectos completados. El evento, celebrado en el hotel más prestigioso de Cancún, reunió a empresarios, autoridades y medios de comunicación de toda la península. Don Esteban, elegante en su guayabera de gala, ocupaba el centro del escenario junto a los 30 jóvenes emprendedores que habían completado exitosamente la primera fase del programa. A su lado, en un lugar de honor, habían colocado una fotografía de Carmen, recordando a todos que ella era el corazón inspirador de la iniciativa. Cuando Carmen y yo comenzamos hace 4 décadas, inició su discurso, nadie apostaba por nosotros. Éramos demasiado jóvenes, demasiado inexpertos, demasiado soñadores según los estándares convencionales. Pero encontramos personas que vieron más allá de las apariencias, que reconocieron nuestro compromiso y nuestra visión. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada el auditorio lleno de jóvenes emprendedores, empresarios establecidos y curiosos que habían acudido a presenciar el evento. La verdadera riqueza de una sociedad, continuó, no se mide en edificios o cifras bancarias, sino en oportunidades compartidas y puertas abiertas. Carmen entendió esto mucho antes que yo. Ella veía potencial donde otros veían riesgo, posibilidades donde otros señalaban limitaciones. Señaló hacia Mateo y los demás jóvenes emprendedores. Estos 30 proyectos que hoy presentamos son apenas el comienzo. Representan no solo ideas innovadoras, sino un compromiso con un principio fundamental, que el éxito verdadero solo tiene significado cuando se comparte y se multiplica. El evento continuó con la presentación formal de cada proyecto. Diagnóstico Velarde, el sistema desarrollado por Mateo, recibió atención especial por su potencial para democratizar el conocimiento técnico y empoderar a los consumidores. Para cuando la ceremonia concluyó, la Fundación Carmen Aguirre de Velarde para Emprendedores había recibido compromisos de inversión adicional por parte de empresarios impresionados con los resultados, asegurando su expansión para los próximos 5 años. Esa noche, mientras los asistentes celebraban el éxito del evento con una recepción en los jardines del hotel, don Esteban se alejó discretamente hacia la playa. Bajo el cielo estrellado de Cancún, con el suave rumor de las olas como única compañía, sacó del bolsillo de su guayabera una pequeña fotografía. Él y Carmen junto a su primer camión. «Lo logramos, mi Carmen», susurró contemplando la imagen a la luz de la luna. «Transformamos nuestra humillación inicial en la mayor lección, y ahora esa lección sigue multiplicándose». Una suave brisa marina acarició su rostro, moviendo delicadamente las palmeras cercanas. Por un instante, don Esteban sintió la presencia de Carmen junto a él, tan real y tangible como en aquellos primeros días cuando todo era sueños y promesas. Y comprendió con claridad cristalina que el verdadero legado no está en lo que construimos para nosotros mismos, sino en lo que inspiramos en otros. Que la verdadera riqueza no se mide en posesiones acumuladas, sino en vidas transformadas a lo largo del camino. Porque al final no somos recordados por lo que tenemos, sino por quienes somos cuando nadie está mirando. Y en ese principio simple pero profundo, don Esteban encontró por fin la paz que había buscado desde la partida de su amada Carmen. Queridos oyentes, esperamos que la historia de don Esteban y Mateo haya tocado sus corazones y les haya recordado el poder transformador de las segundas oportunidades. Para seguir disfrutando de historias igualmente conmovedoras sobre perseverancia, dignidad y redención, hemos preparado una lista especial que encontrarán haciendo clic a su izquierda. Si esta narración resonó en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día compartimos historias únicas que exploran las complejidades de la vida y las segundas oportunidades que a veces se presentan cuando menos las esperamos.
¿Alguna vez han juzgado a alguien por su apariencia y luego se sorprendieron al descubrir su verdadera esencia? Cuéntenos su experiencia en los comentarios. Los esperamos mañana con una nueva historia que promete conmoverlos hasta las lágrimas.